Queridos hermanos, estamos celebrando Semana Santa, la Pascua. Anoche tomamos la Santa Cena juntos como familia, pero también por el Internet estuvimos tomando la Santa Cena con 3.500 otras personas por el Internet. Son momentos muy solemnes. Estos son días históricos en el mundo y para la Iglesia. El mundo se enfrenta a un momento como ningún otro en nuestra historia. Cada individuo, cada familia, cada empresa está afectada de alguna manera por esta pandemia global. Nunca antes en la historia del mundo ha habido un evento que haya causado que la humanidad detenga lo que está haciendo, como lo hizo este coronavirus. Yo pregunto, ¿qué pasa con las procesiones? Los bancos cerrados, las iglesias cerradas, las escuelas, las universidades. ¿Hay algo que Dios está tratando de decirnos? Está diciendo el Señor, basta ya del pecado, basta ya de olvidarse de mí. Y yo creo que el Señor tiene una palabra para nosotros. Esta Semana Santa es muy diferente de los anteriores. Entonces veamos que la gente tiene miedo, tienen temor y a veces tienen miedo del virus y otras veces tienen miedo de la policía que les multa si salen a la calle. Pero Israel actualmente está celebrando esta fiesta, se llama la fiesta de los panes sin levadura. Pero solamente le falta algo. Ellos confían que como son israelitas, Dios le va a proteger. Pero en aquel tiempo, hace 3.500 años, tuvieron que tener las manchas de la sangre del Cordero. Y la Biblia dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Queridos hermanos, Dios está derrumbando los dioses no solamente de Egipto, del mundo, sino dioses que hemos edificado en nuestras vidas, el Dios del dinero, del ocio, de las fiestas, de la ciencia, entonces, gracias a Dios por estas cosas, pero nos hemos olvidado del Señor. Y yo oigo la voz de Dios resonando en mi espíritu. Te digo la verdad, algo está resonando en mi espíritu y Dios está diciendo de nuevo, como dijo al faraón de Egipto hace muchos años, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Lo estoy sintiendo como una voz interior. Dios está diciendo, yo quiero preparar una novia sin mancha, sin arruga, pero esa novia tiene que tener ojos solamente para mí. La voy a llevar al desierto para enamorarme de ella, para que ella no esté mirando a otro. Dios no quiere una novia, una iglesia que está enamorado del mundo. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo, Satanás, utiliza las cosas lícitas para cautivizar, para esclavizar nuestros corazones, para robar nuestro amor. Como engañó a Eva, también quiere engañarnos a nosotros, a desviarnos del puro amor que tenemos por el Señor. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de su iglesia, su cuerpo. Entonces sabemos que la cabeza es santa. Él es santo. En el cielo dice la Biblia que los serafines, los ángeles,
están diciendo noche y día, no están diciendo alrededor del trono, Dios es amor, que es verdad. No están diciendo Dios es justo, que es verdad. Están diciendo santo, santo, santo. Dios omnipotente, Dios es santo, eso es su carácter. Entonces Él quiere un pueblo santo. Está diciendo al Dios de este mundo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Israel es mi primogénito, deja ir a mi hijo para que sacrifique a mí en el desierto. Y a la iglesia está diciendo el Señor, salid, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo te recibiré. Y yo seré padre para vosotros, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Y luego sigue San Pablo diciendo, teniendo estas promesas de que seamos hijos de Dios, dijo San Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos los hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Pero Él nos conoce y Él sabe quiénes son sus hijos y cuáles son sus ovejas. Él es el buen pastor. Entonces, diciendo la palabra, teniendo estas promesas de que Él sea nuestro Padre, porque el Señor cuando resucitó dijo, voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre, a vuestro Padre. Él nos ha reconciliado a Dios por su sangre. Gracias a Dios, éramos extranjeros de los pactos de Israel y Él nos ha redimido con su sangre. La Biblia dice que no hemos sido comprados con oro ni plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios, como un cordero sin mancha. Y el escritor de Eclesiastes, Salomón, dijo, ¿quién es este que viene del desierto, con resplandeciente como el sol y en orden como un ejército? Entonces yo creo que Dios puede utilizar esta cosa para sacarnos, llevarnos al desierto, donde podemos aprender que Él es nuestra fuente, que no hay otro, que mi Dios suplirá todas vuestras necesidades según su riqueza en gloria por Cristo Jesús. Hemos estado enamorados del dinero, de la economía. Mire la economía en este país, aquí de Estados Unidos, la economía más poderosa, más fuerte en la historia. Y se ha derrumbado, se ha vuelto como los años 1930, 31, de la Gran Depresión. Entonces Dios está sacudiendo el mundo entero para mostrarnos que este mundo es temporal, que hay que poner la mirada en las cosas de arriba, que hay que saber de dónde viene nuestra salvación, que el Señor está a la puerta de venir y entonces vendrá grandes peligros y grandes engaños. La gente estará aterrorizada y serán llevados de aquí para allá, porque este virus ha puesto un temor en la gente espantoso y el ganado, pues yo soy ganadero más que otra cosa, el ganado es llevado por el temor. Entonces Dios está sacudiendo el mundo y mostrándonos el peligro del contagio, del virus, del pecado, porque la paga, el salario del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos que predicar y proclamar el Evangelio. La gente está buscando esperanza, está buscando confianza, están buscando en quién creer. Y nosotros que tenemos la vacuna al pecado,
a este virus que contamina. Tenemos vacuna. ¿Qué es el vacuna? La Biblia dice, si el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos habita en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Así que somos deudores, no en la carne, para que vivamos según la carne. Porque si vivís según la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces está hablando que hay una vacuna contra este virus del pecado y es el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús ganó la victoria en el desierto contra las tentaciones de Satanás, cuando le quiso ofrecer el mundo si le adorara, y el Señor dice, adorarás a tu Dios y Él solo servirás. Entonces la adoración y servir, todo viene por mirar al Señor Jesucristo. Entonces adoración y servir van juntos. A Dios solo adorarás, a Él solo servirás. Y el diablo está ofreciendo muchas cosas. Y muchas veces la iglesia se ha desviado de ese puro afecto que había en Cristo, se ha desviado las cosas del mundo, pero la Biblia dice que hemos sido redimidos, gloria a Dios, no con plata y oro, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y redimido no solamente nuestras almas, sino redimido de nuestra vana manera de vivir, heredado de nuestros padres. Es una vana manera de vivir. Y Dios está enseñándonos de ser libre de los dioses que hemos adorado, el Dios del dinero, el Dios del deporte, el Dios de las fiestas y el Dios también de solamente ir a la iglesia una vez a la semana y quedar sin obligación alguna. Y cuando Dios quiso librar a su pueblo de Israel, fue a Moisés. Moisés no quiso ir. Y Dios dice, vete, dígale a Faraón, deja ir a mi pueblo. Entonces Dios necesita portavoces. Dios está diciendo, levanta tus ojos y mira las mies que son maduros. Necesita personas que ahora mismo, en estos momentos, declaran la palabra de Dios con poder, diciendo, deja ir a mi pueblo y librarnos de la esclavitud del dinero. Entonces los hebreos fueron salvos del ángel de la muerte cuando el ángel pasó y vio la sangre. Queridos hermanos, no hay otra salvación sino en la sangre de Cristo derramado en la cruz. En ningún otro hay salvación sino en el nombre del Señor Jesucristo. Si creyeres en Él como Señor de todo tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, dice la Biblia, si lo creyeres en el corazón que es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, y lo confesares con la boca al Señor Jesús, serás salvo, porque con el corazón se cree para salvación y con la boca se hace confesión para justicia. Entonces necesitamos, aleluya, confesar con la boca, abrir la boca, predicar el evangelio, declarar, utilizar los medios de comunicación. Cristo vive, no solamente que ha muerto por nosotros, sino ha resucitado. Esta es una semana más preciosa, más gloriosa, con más oportunidad que nunca. Cristo vive, gloria al Señor, y tenemos que limpiarnos de todas las manchas y esa levadura. La Escritura dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y yo no sé si vosotros queréis hacer la Santa Cena utilizando estos momentos conmigo. Sería bueno. Pero yo quiero leerle algo, lo que nosotros utilizamos cuando ofrecemos la Santa Cena, conmemorando la muerte de Cristo.
y conmemorando esta fiesta de panes sin levadura. Entonces, normalmente cuando nosotros pastores celebramos esta fiesta, comenzamos en 1 Corintios capítulo 11 con el versículo 23 que dice: yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes. Eso es normalmente lo que leemos, pero nos olvidamos de por qué dio esta palabra. Estaba poniendo orden en la iglesia. La iglesia se había desviado del propósito de la Santa Cena. No estaban tomándolo con seriedad ni entendiendo lo que era el cuerpo de Cristo. Entonces, en 1 Corintios 11, versículo 18 dice: en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios o divisiones entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Había gente ahí que pensaban que eran creyentes, pero que no habían nacido de nuevo. La única forma de salir de este mundo es nacer de nuevo y ser ciudadano del cielo y tener una semilla incorruptible, la palabra de Dios. La única forma de tener vida eterna es de tener la semilla incorruptible, la palabra de Dios, y así somos hijos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es una semilla. Cuando tú lo recibes, recuerda que tenían que comer la carne del cordero, no solamente creerlo, comerlo asado en fuego. Y entonces también nosotros tenemos que comer la palabra de Dios, recibirlo, creerlo y que sea parte de nuestras vidas. Entonces, en esa iglesia de Corinto había gente que aparentaba ser creyente, pero tenían esa levadura. Entonces dice: de hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor. Luego dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Recuerda que es en memoria de Él. Él no quiso solamente que le recordamos por los milagros o por haber multiplicado los panes y los peces, sino la forma de recordarle continuamente, y es que Él derramó su sangre, dio la vida para salvarnos de la muerte, y esa vida está en Él. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida, pero la ira de Dios está sobre él. Entonces, luego continúa diciendo: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Queridos hermanos, la Santa Cena es un pacto, es renovar tu pacto, es de examinarnos, que vamos a leerlo en un momento, y de ver si hay en nosotros alguna cosa que traiciona, alguna cosa que no es sincero, alguna cosa de perversidad o iniquidad. Entonces dice: vamos a tomar esto como renovar el pacto, como un pacto de matrimonio, pero más fuerte todavía, que Él murió por mí y yo vivo por Él. Es un trato. Jesús dice: yo he dado mi vida por ti y tú entrega tu vida por mí y por mi obra. Entonces, cuando tú perteneces al Señor, no
va donde le da la gana, no hace lo que le gusta solamente, sino hace lo que Dios dice. Jesús dice, sígueme, no vaya por tu propio camino. El que me ama me sigue, y donde yo estoy, él también estará. Tú no puedes elegir el destino final de tu vida, solamente puedes elegir quién vas a servir, y qué camino vas a caminar y por qué puerta vas a entrar. Gloria al Señor. Luego dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beben de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que venga. Gloria a Dios, tenemos esa bendita esperanza que el Señor va a venir por los suyos, y tenemos que estar preparados cuando Él venga. Luego notemos que continúa diciendo en versículo 27, por lo tanto, cualquiera que come este pan o beba de esta copa del Señor de manera indigna o indignamente, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse. Y por eso es importante que tengamos la comunión por lo menos una vez cada mes o cada 2 meses, para examinar nuestro corazón, no solamente a criticar a otros, a mirar lo que está en el ojo del otro, sino en la viga que está en nuestro ojo. De examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, a examinar tu lealtad al Señor, a examinar si ha dejado alguna levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa, y vamos a hablar de lo que es esa levadura. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, come y bebe su propia condenación. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, débiles espiritualmente, enfermos espiritualmente. La iglesia muchas veces está contagiado de fuera, infectado de dentro, y Dios quiere sanarnos. Gloria a Dios, por sus llagas somos sanados. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él llevó en su cuerpo el pecado mío, el pecado tuyo, y por su sangre somos limpios, santificados. Entonces, cuando uno no reconoce el valor de la sangre de Cristo, entonces está comiendo y bebiendo indignamente. Incluso varios han muerto espiritualmente, desgraciadamente, después de tantos años ministrando la palabra. Yo he visto uno tras otros volver atrás, dar la espalda al Señor, negar al Señor con su vida, pisotear la sangre del pacto. Y tenemos que tener mucho cuidado en estos momentos de andar delante de Él en santidad. Dios dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y luego dice, si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgará. El Señor no te va a juzgar si tú te juzgas. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que la Escritura dice que tenemos que tener cuidado de la levadura. Y esa levadura, aunque sea poco, contamina todo el cuerpo de Cristo. Y esa levadura puede ser la insinceridad, la hipocresía. La Escritura dice, así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Entonces, y la Escritura dice,
desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Así que celebramos nuestra Pascua no con la vieja levadura, sino con la sinceridad y la verdad. Entonces, esa levadura que puede ser también un poco de orgullo. Muchas veces el orgullo entra en el servicio del Señor. El altivez, el decir yo tengo más que tú, yo puedo más que tú, yo sirvo más que tú, yo canto mejor que tú. Entonces, y esa contamina, un poco de levadura contamina toda la masa, sea en la alabanza. A veces se ve esa levadura en la alabanza, puede verse en las ofrendas, puede verse incluso en los ayunos, puede verse incluso en la intercesión. Entonces tenemos que tener cuidado, examinar nuestros corazones y no ser contaminados en la carne ni el espíritu. Sabemos que son las obras de la carne, la lujuria, sexo ilícito y todas las cosas carnales, pero también hay pecados del espíritu que son el espíritu es a veces las ofensas que hemos guardado en nuestros corazones, esas ofensas como raíz de amargura que aunque es como una raíz de bajo tierra no se ve, pero a veces brota y sale y contamina, divide toda la iglesia, y la Biblia dice nosotros somos el templo de Dios. El templo de Dios debe ser santo, es donde Dios mora, nuestro corazón es su altar, Dios mora en su iglesia. Y hay un texto que muchos no lo entienden, dice, el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y muchos años yo no entendía eso, pero el templo de Dios es la iglesia. ¿Y cómo se puede destruir? Se destruye con divisiones, con acusaciones falsas, con todo tipo de cosas que puede ofender y hacer daño al miembro del cuerpo, porque somos su cuerpo. Entonces, todas estas cosas destruyen la iglesia. Mira las iglesias que han sido destruidas porque no hemos guardado la boca. La Escritura dice que lo que entra por la boca no contamina el cuerpo y puede utilizarlo como el cuerpo de Cristo, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina el cuerpo, porque la vida y la muerte está en la boca. Entonces tenemos que sembrar semillas de amor, de ánimo, de ayuda, a veces de corrección también, pero tener cuidado lo que sembramos con la boca. Y la Biblia dice, el que come bebe sin discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa discernir el cuerpo de Cristo? En parte los símbolos que representan su cuerpo, en otra parte el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y no podemos decir que mi iglesia es el cuerpo de Cristo, sino la iglesia es universal, es mundial. Somos salvos de toda raza, de toda lengua, de toda tribu, y el Señor quiere hacer su cuerpo, su iglesia universal, de todas las denominaciones que de verdad conocen al Señor Jesucristo. No hay acepción de personas. Entonces tenemos que discernir el cuerpo de Cristo y edificar el cuerpo de Cristo, orando, edificando a nosotros mismos y edificando la iglesia de nuestro Señor. Queridos hermanos, voy a terminar con una bendición que quiero que reciben de parte del Señor. Y esa es una bendición que leemos en el Salmo 20. Es algo muy personal para mí y yo espero para ti que Dios nos va a bendecir en esta Semana Santa,
que vamos a recordar no solamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino también que Él vive. Aleluya. Él vive, y Él vive en nosotros, y Él vive por nosotros, intercediendo a la derecha del trono de la gracia. Él es nuestro Señor, y Él quiere que nosotros le amamos de todo corazón como Él nos ama. Y la única forma que Él derrama su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Nosotros no podemos sin su ayuda. Tenemos que clamar ahora mismo: Señor, lléname con tu amor. Perdóname ahí donde estás. Ora conmigo por estos momentos que está atravesando la iglesia. Señor, tú has dicho en tu palabra: si yo mando pestes, y si mi pueblo llamado por mi nombre se humillare y orare y se convirtiera de sus malos caminos y buscara mi rostro, y yo responderé del cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios está deseando que su iglesia se levante en oración, no solamente nacional, sino mundial. Hay un mover del Espíritu Santo. Algo está pasando mundialmente. Hay un clamor dentro del corazón de Dios diciendo: deja ir a mi hijo para que me sirve. Y hay un clamor dentro del corazón de su novia, su iglesia: Señor, purifícame, santifícame, saca de mí toda levadura que puede contaminar el cuerpo, que seamos vasos limpios y sanos, que podemos reflejar el sol de justicia, reflejar la gloria de Dios, que nosotros somos la luz del mundo, queridos hermanos. El mundo no tiene otra luz, somos nosotros la luz del mundo, somos nosotros la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Si la iglesia pierde el espíritu de sacrificio, abnegación, entonces ¿de dónde va a venir? Queridos hermanos, quiero dejarle con esta bendición. Tómalo, es el Salmo 20 del Señor para ti. Y dice el Señor: que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el nombre del Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sión te dé su apoyo, que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepta tus holocaustos, que te concede lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Nosotros celebraremos tu victoria en el nombre de nuestro Dios. Ahora, en el nombre de Cristo, yo pido la bendición sobre cada uno que está escuchando. Pido en el nombre de Cristo que reciban este mensaje como agua en el desierto, como palabra de Dios, y que de este momento adelante tú puedes cumplir con lo que el Señor te ha prometido. Si mi pueblo, llamado por mi nombre, se humillare, buscare mi rostro. La Escritura dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos y de limpiarnos de toda maldad. Recibe la bendición del Señor, recibe el perdón del Señor, recibe la presencia del Espíritu Santo. Sea lleno de poder de lo alto para que seas un testigo vivo, un testigo real, que ama al Señor y que muestre ese amor cada vez que abre la boca. En el nombre de Cristo Jesús, el que vive, el Hijo de Dios, el que está con nosotros cada día, se lo digo: el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. En su nombre te bendigo. Amén y amén.